Adentrarse en un imponente templo sobrecoge por la belleza e invita a la introspección. Un silencio roto en ocasiones por la música interpretada con órganos que tienen siglos de historia, como los que atesoran las catedrales de Salamanca. Antiguamente, las catedrales fueron grandes focos musicales, pues contaron con un conjunto amplio de cantantes e instrumentistas para solemnizar la liturgia, y allí se celebraron los grandes acontecimientos de la ciudad, en una época en la que la música era un artículo de lujo que solamente podía disfrutarse en directo. Esta lengua desatada la vamos a dedicar a hablar del mundo de la musicología, lo vamos a hacer con una experta en la materia y en un lugar que ya de por sí impone bastante, como es este espacio en el que nos encontramos, el archivo de la Catedral de Salamanca, del que nos han abierto las puertas. Es uno de estos lujos que tenemos en la lengua desatada, poderlo vivir aquí y trasladárselo a los que están en casa. Agradecemos a todos los que nos han facilitado tanto este trabajo. Y estamos con Pepa Montero. Pepa, ¿qué tal? Bienvenida a la lengua desatada. Muchas gracias, Ana. Estamos en un lugar mítico, desde luego. Esta es la cajonería del siglo XVIII, donde se conservan exactamente los mismos documentos que pone. Se hicieron los cajones pues, para censos de los niños expósitos, pues es la documentación que hay. Es especial estar aquí, la verdad. Pleitos con la universidad, Exacto, Leo, ahí. Sí, había unas relaciones, digamos que buenas. Un poquito tensas, ¿no? Un poquito, sí. Bueno, Pepa Montero es doctora en musicología, profesora también de piano y guitarra, catedrática de secundaria, has sido en el Instituto de la Vaguada de La Palma, también has trabajado en otros institutos de Salamanca, así que a lo mejor ahora hay alguno de tus alumnos o alumnas que te están viendo. Además eres licenciada en Ciencias Químicas y Farmacia, cosa que no tiene que ver con este tema del que hablamos, pero todos los saberes unen, no sé cómo te ha dado tiempo a tanto, y eres asesora de musicología del archivo de la Catedral de Salamanca. Bueno, nos estabas hablando del sitio, de esta cajonería del siglo XVIII, porque aquí hay muchos tesoros, hay instrumentos de los que ahora vamos a hablar, pero hay mucha documentación también, ¿no? Sí. Aquí habría para investigar toda una vida y siempre habría algo que hallar, ¿no? Varias vidas hay. Además de cualquier tema que se te ocurra, tenga que ver con la Iglesia o no tenga que ver, hay documentación histórica, incluso yo que sé, de reyes, de todo, la verdad. Hay gente que viene aquí a estudiar sellos, por ejemplo, a lo largo de la historia. Médicos, porque, claro, piden permiso, tienen bajas y explican pues, los síntomas, fiebres recurrentes, no sé qué, y es interesantísimo y ver cómo trataban. Pues le mandamos a los baños de Ledesma, que era común, pues 15 días y luego ya y tal, con certificado médico, bueno, o sea que vamos, que cualquier tema que casi se te ocurra tienes aquí. Nos da pistas sobre la historia de Salamanca en muchos sentidos. Sí. Y luego en lo que se refiere específicamente a la música, tú como eres asesora en esta materia para la Catedral de Salamanca, pues aquí habrá, algunas veces nos habéis presentado proyectos, ideas para sacar un poco a la luz todo lo que está escondido, porque a veces nos habéis contado que hay pues, partituras que en su día se habrían ejecutado, pero a lo mejor hace siglos. Sí. No sé de cuándo estamos hablando, o sea, los documentos más antiguos que puede haber aquí, las partituras más antiguas. Bueno, hay libros de polifonía del siglo XV, XVI, hay cantorales de canto gregoriano de antes del Concilio de Trento, hay alguno, y luego, bueno, posteriores también bastantes, de lo que serían partichelas sueltas, que ahora explicamos lo que es, más o menos desde el siglo XVII aproximadamente, que se le daba a cada instrumentista la suya, su parte, y el maestro les dirigía a todos. Hay una documentación musical muy, muy importante por una sencilla razón, y es que había cátedra de música, como sabéis todos. Entonces, cuando alguien optaba al magisterio de capilla de aquí, solía tener la posibilidad también de optar al otro puesto, a catedrático, y digamos que era un aliciente. O sea, una cosa era el maestro de capilla y otra cosa era el maestro de capilla llevaba la música de la catedral, el catedrático de música, la universidad y también en parte práctica, dirigía en las fiestas y eso, pero en muchos casos fue el mismo. Y claro, entonces era un atractivo. Cuando era el mismo, pues falleció o se marchó a la vez, digamos, quedar los dos puestos. Entonces, claro, quien optaba aquí podía optar al otro lado, no siempre fueron la misma persona, pero digamos que era un plus, ¿no?, para venirse aquí. Caramba, entonces, maestros muy prestigiosos hubo.
que dejaron obras pues muy interesantes. Claro, y son pues algunos de los elementos que hay que os esforzáis un poco pues, en dar a conocer, en que sepamos esa enorme riqueza que a veces está aquí guardada en estos cajones y hay que darlo a conocer. Eso también es lo que estamos haciendo con este programa y con las palabras. Bueno, apuntabas una que es particella, que suena italiano, ¿no? Pronunciado en italiano, particella se escribe, y que sería como una partitura, nos decías, de la parte solo pues, del cantante, ¿no? Claro, esta es tu parte. Sí, el cantante, el instrumentista, o sea, el maestro solía tener una partitura general donde estaba todo escrito allí. Y luego a cada uno le daba su parte. El violín primero, pues solo la parte de violín. El violín segundo, digamos además que decían que repartía los papeles el maestro. O sea, yo me imagino que llegaba cantante tal, cantante cual, violín, el bajo y tal. Y así pues... Bueno, aquí en la catedral lo primero que llama la atención cuando entramos es que hay órganos. Y yo te decía al llegar, bueno, aquí tenéis 3 órganos, ¿no? Y me has dicho, no, hay más. Hay 5. Hay 5. Sí, bueno, uno no suena porque no está restaurado y espero que no lo esté nunca, porque ¿Por qué? Cada restauración, digamos que adulteras un poco, ¿no? Instrumentos tan antiguos, es mi opinión. Yo lo que haría serían réplicas y guardar el original pues como documentación. Es un documento, al fin y al cabo, de cómo iban los tubos, de cómo iba... Entonces hay uno, el más antiguo, probablemente el más antiguo de Europa, hombre, no podemos poner la mano en el fuego, pero es muy fácil que lo sea, está en la capilla de Anaya, en una de las capillas del claustro. Está allá arriba, para el que lo visite, pues mira un poco para arriba. Que lo busque y sepa que ese es el que no suena. Y los otros 4 sí, todos funcionan. Hay a ambos altares de la Catedral Vieja hay 2 realejos, que son órganos portátiles. ¿Y por qué se llaman realejos? Pues eso lo he mirado varias veces y hay distintas opiniones y al final no me quedo con ninguna. Y le he preguntado a organistas y a todo el mundo. El caso es que se llaman realejos, y eran órganos portátiles, porque incluso dentro de la propia catedral hacían procesiones y cantaban y esto delante de un altar concreto, entonces llevaban el órgano se podía mover. Incluso lo montaban en una carreta y en procesiones que hacían pues a otra iglesia o por la calle, montaban el realejo. Y parece increíble. ¿Y esos son 2, dices? Esos son 2. Uno, el que parece ser que es el órgano de Salinas, que no lo sabemos seguro, pero él estaba aquí en esa época y es posible que sí. Y el otro... ¿Es posible que lo tocase? Sí, claro, porque Salinas era organista aquí. Y luego el otro, que tiene una forma muy rara, triangular, estaba en la Capilla Dorada, que es una de las de la Catedral Nueva, y tenía esa forma, el hueco. Y entonces es así triangular y es muy curioso. O sea, esos 2 de los que me estás hablando, esos 2 son realejos. Que son los realejos y que son portátiles. Son portátiles entre comillas, pero... Que puede ser un órgano. ¿Y los otros 2? Y los otros 2 son los grandes órganos de la Catedral Nueva. El órgano de Echevarría, que es de 1740 y algo, y luego el otro, el Damián Luis, es un poco anterior, pero estaba en la Catedral Vieja y lo llevaron a la Nueva cuando la iban a consagrar y eso. Y entonces, en realidad es un órgano barroco, porque la caja es renacentista, pero una vez que lo instalaron allí, de hecho, si veis, las puertas no se pueden cerrar porque salen los tubos estos de lengüetería que lo impiden. Se llaman así tubos de lengüetería. Sí, porque es como que tiene lengüetas dentro. O sea, tú cuando soplas en un tubo tiene que tener o un bisel, un borde afilado como las flautas, o tener lengüetas porque si no ya puedes soplar ahí. Bueno, algunos son muy hábiles, pero haces con los labios como si fueran lengüetas, o como si fuera... Y entonces estos pues imitan instrumentos de lengüetas. O imitan flautas. Son los horizontales, los de lengüetería. Ajá, que esos son órganos enormes, claro. Claro, sí, son propios del órgano ibérico, porque si vas a un órgano francés no tiene esos tubos, o de por ahí, de Europa. O sea, eso es propio de aquí. Sí, y bueno, en Latinoamérica, que es lógicamente viene de lo nuestro, ¿no? Oye, hay una palabra que es el secreto, que tiene que ver con los órganos, sí. Pero ¿qué es eso? Es una cavidad donde más o menos llega el aire, ¿no? El órgano es una obra de ingeniería impresionante, y más si pensamos en cuando están hechos, ¿no? Que tenían pues que niños de coro normalmente, los pobrecitos, estar dándole a los fuelles cuando el organista estaba tocando. Entonces ese aire va a un compartimento que es el secreto, y de ahí se distribuye a los tubos. O sea, los niños del coro le daban para que entrase el aire al secreto. Claro, para que... Y el organista mientras tanto... Y además hay que mantener la presión para que no se te corte el sonido. Claro, era porque un órgano tiene teclado, claro, pero es un instrumento teclados varios normalmente. De viento. Es de viento, claro. Es un instrumento de viento, claro. Aunque tenga teclado, ¿no? Claro. Y hay otros instrumentos que también tienen teclado, que son, por ejemplo, el clave, el clavicordio, el clavecín, que no es lo mismo. Esos no los hay aquí, ¿no? Sí, viene a ser lo mismo. Sí. Clavicémbalo depende un poco de
de la denominación del país. ¿Y este tipo de órgano, de qué, cómo esos llamamos? Son de cuerda, esos son de cuerda. El clave, lo que se diferenciaría del piano muy así por encima, es que en el piano por dentro la cuerda es golpeada con unos macillos, y en el clave tiene como unas púas que pulsan la cuerda, suena así un poco más metálico, a la uza. Algo Qué así. mundo tan extenso, ¿no? Y el clavicordio era de cuerda golpeada, una especie de antepasado del piano, así dicho muy por... El clavicordio. El clavicordio. Clavicordio. No, más dulce, más suave. Luego hay otros instrumentos, por ejemplo, tengo aquí apuntado que tenéis aquí, guardado por aquí en alguna parte, un arpa barroca. Sí. Que es valiosísimo, ¿no? Pues sí. Es un arpa que además han restaurado recientemente en el Instituto de Patrimonio. Le falta un lado de los 3 lados del arpa, le falta uno, y era un instrumento de acompañar, o sea, lo que hacen ahora el bajo en las piezas, ¿no? Ahora el bajo eléctrico y tal, en la música. ¿Lo que hace el bajo eléctrico era el arpa? Pues más o menos, el arpa, bueno, y otros, ¿no? Y los bajones y otros instrumentos. Ah, eso, bajón. Te quería preguntar por el bajón, porque bueno, tiene un nombre curioso, ¿no? Pues es una especie de antepasado del fagot, lo que ahora es el fagot. Era un instrumento de lengüeta doble, tenía 2 lengüetas en la parte de soplar, en la embocadura. Era grande y grave, porque cuanto más grande es un instrumento, más grave suena. Claro. Había bajoncillo, que es de la misma familia, pero más chico. Igual que la familia del violín tienes violín que es pequeño, viola que es más grande, violonchelo más grande y tal, pues había bajones y bajoncillos. Bajones y bajoncillos. Según el tamaño, pues más pequeño, más agudo, y más grande, más Qué grave. nombres más curiosos. Claro. Bueno, luego están las chirimías, que a todos los que nos ven desde casa y que sigan en alguna ocasión la información de la universidad, cuando empieza el curso, por ejemplo, o hay un doctorado honoris causa, lo que se oye es, en el cortejo de los doctores que llegan hasta el Paraninfo, es primero la chirimía, es el primer instrumento que sale, ¿no? en ese desfile. Pues sí. Aquí tenemos unas cuantas, además estamos en un sitio, y en esta sala están además precisamente, que donde se conserva un conjunto más completo de chirimías. Estamos hablando de Europa ya, o sea, no solo de España, porque hay sitios que tienes una chirimía, 2 chirimías, un par de instrumentos, y aquí tenemos prácticamente la colección completa. También según las tesituras, o sea, agudo, grave, más grandes, que también se llaman... Pero también hay distintos tamaños de chirimías. Distintos tamaños, las pequeñas como siempre más agudas, las grandes más graves, y bueno... Y de eso ahí está por aquí, rodeándonos por aquí, en estos cajones. Sí. ¿Qué es un sacabuche? Que es un nombre curioso también. Pues si vemos un trombón, viene a ser su antepasado, o sea, tiene tubos que se deslizan dentro unos de otros. Y también es un instrumento aquí, de época... ¿también? No, aquí no conservamos ninguno, los ha habido, pero claro, no conservamos todo lo que ha habido. Oye, ¿qué es un orlo? Porque también es un instrumento, pero no tengo ni idea de cuál tenemos es. aquí un conjunto de orlos preciosos. Hay algunos puestos en Hieronymus ahora mismo. Pues es un instrumento en forma de bastón de callado, hace una curva, es también de viento, es de la misma familia. Entre orlos y chirimías tenemos un buen conjunto. O sea, que eran instrumentos muy habituales, claro, ¿no? Es que esto se tocaba aquí. Sí. Sí. O sea, había un conjunto de instrumentistas importante que tocaba estos instrumentos, luego ya con el tiempo esos quedaron como desfasados y se tocaban otros violines, ya después en el barroco y por ahí. Siempre pensaba, o yo no sé por qué, pienso mucho en los instrumentos de viento más bien, ¿no? Sí, pero también las cuerdas eran muy importantes. Sí, también eran importantes. Claro, y había violones, que es una especie entre contrabajo y violonchelo, actuales. Sí, ¿no? Aquí había una orquesta completa. Además que yo a veces lo digo, es que pensamos solo en los órganos, que fueron importantísimos y lo son ahora mismo. Claro, como pero es más llamativo, tenías violines, tenías trompas, tenías oboes, tenías clarinetes, o sea, había una orquesta entera. Y hay un instrumento que se llama trompeta marina. Trompeta marina. Eso es muy curioso porque es de cuerda. Entonces tú ves el nombre y dices, eso es de viento. Claro, ¿no? de viento, ¿no? Pero parece ser que por el sonido así un poco gutural que recordaba los instrumentos de viento, está en Hieronymus, un ejemplar de la trompeta marina. Es como, no sé cómo decir, como con forma de trapecio la caja, un instrumento de cuerdas muy alto, más alto que nosotras, pero es estrechito, una cosa así, con una cuerda, y producía un sonido así como gutural. Como venido del mar, por eso, así, de sí, marina. Para hacer bajos, ¿no? Para reforzar los bajos. Qué nombres tan bonitos y qué objetivo tan bonito, ¿no? Que cada uno de esos instrumentos sacase un... Pues quien la quiera ver, en Hieronymus está. En Hieronymus, en la sala del Alcaide, en el primer piso. Hay algunas palabras que también quiero plantearte. Antes hablabas tú del maestro de capilla, ¿no? Lo llamabas, y por otro lado el catedrático. Pero luego había otros nombres de personas relacionados con la música. Por ejemplo, el Sochantre. Hay una novela muy interesante que es de Álvaro Cunqueiro, Las crónicas del Sochantre. El
¿El sochantre qué hacía exactamente? El sochantre, a ver, vamos, aquí había de grupos musicales, digamos, la capilla musical, que era el maestro dirigiendo pues los instrumentistas, los cantantes, sopranos, tenores, bajos y tal, y los violines y lo que hubiera. Y luego había otro grupo, que era el grupo que hacían los salmistas, que cantaban el canto gregoriano o canto llano, que es lo mismo, que es a una sola voz. Y el sochantre era el que dirigía a estos, o sea, el sochantre dirigía a los salmistas, era en realidad uno de ellos, que bueno, lo nombraban, y esos hacían el canto llano, canto gregoriano, que articulaba durante todo el tiempo todas las funciones. Me gustaría que explicáramos esto, lo del canto gregoriano y canto llano. Es lo mismo, dices. Sí. Y nosotros, cualquiera que esté en su casa ahora mismo, dices, canto gregoriano, vamos, hasta lo imita, ¿no? Sí, claro. Porque sabemos, pero no sabríamos muy bien definirlo. O sea, es como una voz, aunque canten muchos, Claro, es, sí. es como todos cantando la misma melodía, ¿no? Es a una sola voz, claro. Va paralelo con el arte románico, que es cuando más. Porque en arte románico también tienes una pared, un muro muy gordo, ¿no? Y aquí tienes una melodía, pero muy gruesa, por decirlo así, porque está apoyada por todas las voces. Y es canto llano porque no tiene grandes altibajos. O sea, si tú tomas la nota más aguda y la nota más grave, están bastante próximas, o sea, casi cualquier voz lo podemos cantar. Claro, no hacía falta que fuese un cantante de estos que tienen una tesitura de no sé cuántas octavas, ¿no? Aquí cualquiera puede cantar gregoriano. Claro, la tesitura es cortita, prácticamente cualquiera lo podemos cantar. Y bueno, pues hace unas ondulaciones, pero no tiene picos, no. Por eso lo llamaban canto llano. Normalmente en la documentación antigua siempre dicen canto llano, no suelen decir gregoriano. Bueno, como el Papa Gregorio ordenó recopilar los cantos y tal, pues le dieron, pero Gregorio no tiene nada que ver con la música, ¿no? Le ponen ahí el Espíritu Santo en los cuadros, está dictándole la música gregoriana, pero Gregorio en realidad no. Pues no, o sea, legislar es lo que puede influir, pero no. Claro, y por eso es anónimo, no sabemos quién hizo ninguna melodía, se han transmitido primero por tradición oral y luego ya empezaron a fijarse cuando nació la escritura musical, porque el gregoriano es anterior. Es anterior. A la escritura musical. Y entonces podemos decir que el canto polifónico, o sea, cuando ya hay muchas voces y cada eso una ya hace... es a varias voces, claro. ¿Eso de cuándo podemos estar hablando? Pues más o menos siglo XIII, XIV ya empieza un poco y ya, bueno, lo más así de la polifonía, sobre todo la española, que es muy importante, XV, XVI, Tomás Luis de Victoria, Sebastián de Vivanco, que fue maestro de aquí y catedrático. Que alguna vez sí que se ha hecho alguna publicación. Hace 2 años hicimos, ¿no? Fue el centenario de su muerte. Sebastián de Vivanco. Sebastián de Vivanco, que murió en 1622. Hicimos un congreso, hicimos muchas cosas. Es verdad, sí, fue por eso Entonces, me estaba pues Vivanco, acordando. por ejemplo, es uno de los máximos de la polifonía española. Menos conocido que Tomás Luis de Victoria, pero no le va la zaga para nada, ¿eh? O sea, son los grandes. Hablábamos de polifonía, pero también hay algo que me has comentado antes de empezar esta conversación, que es la policoralidad. ¿Cómo es esto? ¿Había varios coros todos cantando a la vez? O sea, es hacerlo a muchísimas voces, porque llegaron a hacer obras a 30 y tantas voces, líneas melódicas superpuestas. Pues piensa en un altar barroco recargado. Es que esto, o sea, tendríamos una entrevista de cada cosa que estás diciendo. Bueno. O sea, un coro está cantando 30 melodías diferentes. Sí, varios coros, y lo que hacían es que hay que pensar un poco en la magnificencia barroca, ¿no? Altares muy recargados, mucha pompa, ¿no? Pues entonces imagínate una obra polifónica a montones de voces con varios coros colocados en sitios estratégicos de la iglesia. Que claro, ahora decimos, bueno, esto es súper estéreo, pero estamos hartos de escuchar música casi. Y entonces imagínate una gran catedral, cuando consagraron esta en 1733, debió de ser impresionante. Coros aquí y allá subidos a donde están los órganos, a distintos sitios, buscando un efecto sonoro que debió de ser impresionante. Claro, ahora nos sorprendemos con los conciertos, lleno de adornos, macroconciertos extraordinarios, y esto ya, vamos, estaba superado. Eso es. hace siglos, ¿no? Y lleno de adornos, de florituras en las voces, pues como si estuvieras en... Vamos, que no diferencias, si no ves la letra, a veces una música religiosa de una civil. Vaya. Es lo mismo, hacían igual. Bueno, hemos mencionado el sochantre, y hablando del sochantre hemos llegado a esto del gregoriano y de la música polifónica, y hay otra palabra que tampoco sabes lo que es el capón. También tiene que ver con una persona. Sí, claro. ¿Qué era el capón? El capón era, dicho así, un castrado. Castrati, dicho en italiano, sonaba un poco más suave. Sí. Pues bueno, ya sabes que el cambio de voz, igual que otros caracteres sexuales secundarios, de la barba y tal, depende de las hormonas masculinas. Entonces, si tú eliminas la fuente de producción de hormonas masculinas, el hombre crece, tiene una caja de resonancia fabulosa y no le cambia la voz. Y tiene una extensión vocal, pues Farinelli es uno de los castratos más conocidos, más famosos, sí. Y entonces, también. ¿había
capones, o sea, que eran unos niños que... Bueno, y mayores, claro. También. Y mayores. Claro, porque seguían siendo voz aguda. Claro. Seguían siendo sopranos, aunque eran hombres. Y además estaban muy cotizados porque había pocos, afortunadamente. Y de todo eso hay documentación sí, aquí, sí, claro. Sí, sí, sí. En la documentación lo lees, en las actas capitulares, los contratan a veces. No lo dicen muy claro siempre, ¿no? Pero claro, es que estas voces son muy difíciles de encontrar, entonces están muy valoradas y dicen ellos mismos. Bueno, y le vamos a pagar tanto a fulanito y... ¿no? Muchas transacciones económicas ahí. ¿Y un ministril qué era? Porque suena como muy importante, pero no sé. Bueno, lo era, no creo que fuera muy valorado no, por... Yo lo digo por el nombre, porque se parece a ministro, porque entonces no sé. Ministril, la verdad es que la palabra la usaban para dos cosas, dos acepciones. Las chirimías, los orlos y tal eran ministriles, los instrumentos, pero también la persona que lo tocaba. Entonces tú ves en la documentación, le pagamos no sé cuánto cada año a fulanito de tal ministril de chirimía. Ministril de chirimía, o sea, ministril de orlo. Claro, de orlo o de lo que fuera. Sí. Sí. Y entonces, pues eso, la usan también, la chirimía es el conjunto de ministriles, también son los instrumentos. Pero yo creo que casi se usa más para personas. Más para las personas que para los instrumentos. Quería preguntarte también por otra palabra que es villancico. Porque siempre tenemos la idea de que el villancico es lo que se canta en Navidad. Claro. Y no, villancico es pues mucho más, ¿no? Bueno, villancico viene de cuando Juan de la Encina y estos autores del Renacimiento, que eran en realidad canciones amorosas casi todas. Y luego pues el término evolucionó y entró en la Iglesia ya un poco después, en el barroco y esto, eran obras, sobre todo en lengua vernácula, pues aquí en castellano, que se dedicaban a las principales festividades. Entonces tienes a la Asunción, por ejemplo, que es la patrona de esta catedral, tienes muchos al Santísimo para el Corpus, para la octava del Corpus y todo esto. Hay montones aquí de villancicos al Santísimo. Lógicamente las Navidades era una fiesta muy importante. Pero no Navidades, Reyes, todo eso. Y también se llamaban villancicos y bueno, con el tiempo pues se acabó denominando villancico a lo navideño solo, ¿no? Pero aquí es mucho más aquí amplio. Tienes villancicos al Santísimo. Como hay tantísimo de lo que hablar, quiero que no se nos pase el rato sin preguntarte por los libros, todos esos libros tan grandes, que ahora seguro que en casa dicen, hombre, yo voy a una catedral y veo allí un atril enorme con un libro abierto enorme. ¿Esos son los que se llaman libros de facistol? Facistol es el atril. El atril se llama facistol. Es que también hay que pensar lo que costaban las cosas entonces. Eran a lo mejor algunos, los de cantorales de Gregoriano, eran de pergamino y claro, cada bifolio de estos a lo mejor es una ternera. Y entonces tenían un libro muy grande puesto ahí y todos los cantores estaban alrededor y leían de ahí. No podían permitirse tener cada uno su librito. Su librito, claro. Entonces tienes cantorales tiene que ser de grande canto y verse desde los puntos. Y cantorales de polifonía también. Los ponían en el facistol. Bueno, Pepa, hay tantísimo. Es una palabra bonita. Una Tenemos palabra un par de preciosa. facistoles cuando paséis por el coro de la Catedral Nueva. Cuando pasen los de casa que vengan a ver, pues seguro que alguien dice, hombre, voy a la catedral ahora con otros ojos, voy a ver todo esto que ha contado Pepa. Bueno, y antes de que se nos termine el tiempo que se nos va, claro, entre tanta conversación interesante, quiero que nos recomiendes un libro. Bueno, tienes ahí un disco, si me cuentas muy rápido también. Sí. ¿Cuál es este disco que traes? Este disco se llama Cantar al alma. Es un disco que editó la Catedral hace 2 años, en el año Vivanco. Es música toda de Sebastián de Vivanco, polifonía de la época, primeros del siglo XVII, muy interesante y además, bueno, pues echamos la casa por la ventana. Vinieron el Ensemble Plus Ultra, que acababan de cantar en el funeral de Elizabeth II. A punto estuvieron de no poder llegar porque se murió ella y, vamos, digamos que los mejores. Estuvo un grupo de chirimías que son la Danserie, es un conjunto de chicos que son hermanos, son muy jóvenes y tocan maravillosamente, tocan todos estos instrumentos, hacen ellos las réplicas y además está un coro de canto gregoriano que dirige Juan Carlos Asensio, Escola Antigua. Están los 3 grupos pues haciendo un poco lo que hacían entonces. En la polifonía actuaban para que suene como sonaba entonces. Claro, la capilla que hacía la polifonía. Pues te agradezco el disco de la recomendación, Cantar al alma. Aunque no nos quedamos sin libro. Muy rapidito, dime qué libro me traes. Bueno, también un poco. El caso Vivaldi, este es un libro muy interesante, no lo he terminado de leer todavía, pero estoy en ello. ¿Es una novela? Sí, pero está basado en la realidad. O sea, es como una cosa intermedia, pero se lee un poco como novela. Los hechos ocurrieron y además el autor ha tenido que ir a excavar en archivos para poder darle veracidad a eso, ¿no? Algo se habrá inventado, ¿no? Pero que está basado en la realidad. El caso Vivaldi. Yo creo que es muy interesante a los que nos gusta un poco la cosa policíaca y a ver, enterarnos de, y más si sabes que hay una
base. Vivaldi también es un tipo muy curioso. Qué curioso. Bueno, pues el caso Vivaldi. Otro día a lo mejor podemos hablar de autores y de curiosidades, ¿te parece, Pepa? Hay muchas cosas. Sería muy interesante. Sí. Bueno, y antes de terminar, a ver, una palabra que no te guste mucho y que quieras destruir virtualmente. Pues indolencia. Indolencia. Sí, indolencia en el sentido de no tener sensibilidad para, pues por ejemplo, para la documentación. Esto es patrimonio, un archivo es patrimonio, y hay gente, bueno, estoy segura que en el pasado han dicho, bueno, esto es viejo y lo han arrinconado, o gente que tiene documentación de su bisabuelo y no, a lo mejor no es consciente, valor, ¿no? Le da ningún valor y eso se pierde, y se han perdido verdaderas joyas así. Pues indolencia, lo vamos a triturar en el programa de hoy. Esa no me gusta nada. Esa nada, y una que guardemos en nuestra caja especial. Facistol, que es preciosa. Es muy bonita, sí, es bonita Sí. Como suena. Sí, además el hecho, ¿no? Claro, el hecho de tener La gente cantando alrededor. Es el punto de partida para que todos canten a la Claro, vez, lean el mismo libro. El atril, y todos concentrados hacia el mismo sitio. Pepa, ha sido un placer hablar contigo, hacerlo aquí, en este espacio que es absolutamente impresionante. Sí, es mágico. Nos rodean los siglos, el saber, en fin, tantas cosas que hablar, y espero que tengamos ocasión de volver a hablar en el programa. Muchísimas gracias cuando por estar quieras. aquí. Muchas gracias a ti. Gracias, y por abrirnos las puertas de este espacio, como decía yo al principio, en la catedral, todas las facilidades que nos han dado para poder estar aquí y hablar de todas estas joyas que nos rodean. Gracias a todos los que estáis en casa por seguirnos y nos encontramos la próxima semana.